Rusia es el país más grande del mundo. Su territorio abarca 11 zonas horarias, 2 continentes y 6.6 millones de millas cuadradas de tierra. Eso es 70% más grande que Estados Unidos. Pero actualmente una parte del tamaño de Australia se pierde silenciosamente, no por una derrota militar ni por una invasión. La gente se está yendo y no están regresando. Todo esto se trata del lejano oriente ruso, o más específicamente, del Distrito Federal del Lejano Oriente, que cubre el 40% de todo el territorio de Rusia. Toda esa extensión de tierra tiene solo 8 millones de personas, un poco más del 5% de la población total de Rusia. Ese número disminuye más rápido que nunca en la historia moderna de Rusia, y que en cualquier parte del país, salvo en el extremo norte. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó esto como una amenaza para la seguridad nacional, y tiene razón. La región es vital, no solo por los recursos, sino también como un punto de entrada para el comercio y la migración demográfica desde el este. Pero hay un gran problema. En cuanto el Kremlin intenta hacer algo al respecto, el esfuerzo fracasa y el lejano oriente ruso sigue decayendo lentamente. Y esto crea la posibilidad de otra incursión, esta vez de China en Rusia, una reversión histórica de las ganancias territoriales del Imperio ruso en 1860. No es necesario ir tan lejos para demostrar la magnitud de lo que sucede. Basta con recordar el colapso de la Unión Soviética. Según el censo de 1989, lo que se convertiría en el Distrito Federal del Lejano Oriente tenía alrededor de 10.35 millones de personas. Cuando Putin llegó al poder, ese número era de alrededor de 8.8 millones. En 2025 se estimó que la población era de solo 7.86 millones. Eso es una pérdida de aproximadamente el 25% en 35 años. Pero esa cifra general oculta lo catastrófica que es la situación en regiones específicas. Chukotka, la remota península en el extremo noreste de Rusia, ha perdido el 68% de su población desde 1991. El Oblast de Magadán, que alguna vez fue un centro de extracción de recursos en la era soviética, ha perdido el 63.6%. Kamchatka ha perdido un 34.6%. Estos números muestran que esas regiones están siendo abandonadas sin que nadie regrese. De hecho, desde que Putin llegó al poder, la población ha disminuido un 10%, y algunas estadísticas sugieren otra caída del 8% para 2033 en Minobaetawa. Esto fue 3 veces la estimación oficial hecha solo unos años antes, y la tasa de colapso se está acelerando. La región hoy tiene menos personas que a mediados de los años 70. El Estado soviético pasó décadas y enormes recursos aumentando la población, y en las 3 décadas siguientes ese trabajo se ha deshecho casi por completo. Para entender por qué está pasando esto, regresemos al modelo soviético roto que Moscú ha intentado replicar sin éxito desde entonces. La URSS pobló el Lejano Oriente usando varios métodos, algunos muy coercitivos. El trabajo forzado del Gulag construyó la infraestructura del Lejano Oriente soviético en sus primeros años, especialmente en el noreste, pero tras Stalin se usaron incentivos positivos. Los salarios en la región eran entre 50% y 2 veces más altos que el promedio nacional. A los trabajadores que iban al este se les garantizaba el derecho a una vivienda en sus regiones de origen, una red de seguridad clave en el sistema soviético. Los ahorros acumulados gracias a los salarios más altos y el costo de vida relativamente bajo significaban, en esencia, que el Lejano Oriente se presentaba como un sacrificio temporal con una recompensa futura garantizada. De vuelta en el oeste, donde la vida era más fácil por la mayor densidad poblacional, mejor infraestructura y clima favorable. Ese sistema funcionaba, aunque enfrentara contratiempos porque era directo. El Estado daba incentivos, controlaba garantías y financiaba infraestructura social para hacer soportables las condiciones difíciles. La migración neta hacia la región fue positiva hasta finales de los años 80. Luego, la Unión Soviética colapsó y esas garantías fundamentales desaparecieron casi de inmediato. Los trabajadores que habían pasado años en el este, de repente, ya no tenían garantizado el derecho a una vivienda al volver a casa, y la inflación y el colapso del sistema financiero habían borrado sus ahorros. La respuesta racional era irse de inmediato, mientras aún fuera posible, y eso fue exactamente lo que hicieron. En 1991, por primera vez en la historia soviética o rusa, la emigración desde el Lejano Oriente superó el crecimiento natural de la población, pero el éxodo nunca se ha detenido. Lo que hace que la situación sea tan difícil de revertir es que las razones por las que la gente se va hoy no son las mismas que las razones por las que se fueron en 1991. En aquel entonces, fue el colapso institucional y el pánico financiero. Hoy en día, es un cálculo racional de costo-beneficio, donde la vida en el Lejano Oriente ruso es cara, difícil, peligrosa y comparativamente poco gratificante, y solo está empeorando.
Empecemos con los ingresos. A mediados de los años 90, los salarios en el lejano oriente todavía tenían una prima real sobre el promedio nacional, normalmente alrededor de un 71% más altos, debido a los coeficientes y subsidios de la era soviética que sobrevivieron parcialmente a la transición. Para finales de la década de 2010, esa ventaja era solo del 18%. A la vez, el costo de vida en la región seguía siendo mucho más alto que en el oeste de Rusia, entre un 25 y 30% más alto en las ciudades del sur más accesibles, como Khabarovsk y Vladivostok, entre un 40 y 60% más alto en lugares como Kamchatka y Sajalín, y hasta un 80 a 100% más alto en Chukotka. La aritmética es sencilla. Ganas un poco más, pagas mucho más, y la diferencia entre lo que valen tus salarios en el lejano oriente y lo que valdrían en Novosibirsk o Moscú sigue reduciéndose. Luego está la calidad de vida. La esperanza de vida en el lejano oriente es 2 o 3 años menor que el promedio nacional, ya bajo, y las tasas de criminalidad son más altas que en el resto de Rusia. La tasa de pobreza es del 15.7% en el Distrito Federal del Lejano Oriente, comparado con el 12.6% a nivel nacional. La atención médica se ha centralizado lejos de los pequeños asentamientos, lo que la hace prácticamente inaccesible para muchas personas en la región. Para 2015, el número de estudiantes en las subregiones había caído a solo entre el 25 y el 30% de los niveles de 1990, y la respuesta del sistema fue cerrar escuelas, lo que luego hizo que más familias se fueran, creando un ciclo de retroalimentación positiva con resultados sumamente negativos. Quienes dudan y tienen recursos, al ver el empeoramiento, deciden probar suerte en otro lugar. Quienes se quedan suelen ser de mayor edad, más pobres y dependen más de ayudas estatales. Esto genera una base tributaria cada vez más reducida, destinando los presupuestos locales cada vez más a servicios de salud y asistencia social para personas mayores, en vez de educación y apoyo a jóvenes. Una vez más, la siguiente generación de jóvenes toma la misma decisión que la primera, lo que lleva al mismo resultado, solo que un poco peor. Como se dijo, Moscú conoce el problema y Putin lo considera una amenaza a la seguridad nacional desde hace años. Rusia ha lanzado programas para solucionarlo, pero ninguno ha funcionado hasta ahora. El Programa Soviético de Desarrollo para el Lejano Oriente se redactó en 1987. Ha sido revisado, actualizado, renombrado y relanzado repetidamente en 1996, 2002 e incluso en la ola de innovaciones institucionales de 2015, incluyendo territorios de desarrollo avanzado. El puerto libre de Vladivostok, entrega gratuita de tierras, tarifas preferenciales de energía y boletos de avión subsidiados. Esto culminó en la reunión ministerial de abril de 2026 sobre la estrategia de política demográfica del Lejano Oriente. Pero 30 años de programas, al final, se redujeron al mismo problema. El modelo en sí ya no funciona, y los investigadores del Instituto de Investigación Económica de la Academia de Ciencias de Rusia publicaron sus hallazgos en 2021, 5 años antes de la última ola de incentivos. El programa de tierras gratuitas ejemplifica por qué el sistema falla. El Kremlin ofreció hectáreas de tierra en el Lejano Oriente gratis a los residentes. El problema fue que mucha de esa tierra se ofreció sin caminos, sin acceso ferroviario, ni infraestructura que la hiciera útil o habitable. Luego estaban los salarios. Rusia normalmente había aumentado los salarios para ciertas categorías de trabajadores, pero Moscú había fallado repetidamente en pagarlos a tiempo. Así que los trabajadores deberían recibir salarios más altos, pero esos aumentos terminan retrasándose o cancelándose hasta el punto en que es incierto si hubo un aumento en primer lugar. Incluso hubo grandes planes, como propuestas para construir ciudades completamente nuevas de 1 millón de habitantes para concentrar y arraigar a la población del Lejano Oriente. Estos nunca pasaron del anuncio porque no hay presupuesto para construir una ciudad entera. Y si hubiera habido un presupuesto, desapareció cuando Rusia terminó invadiendo Ucrania en 2022 dirigiendo sus recursos hacia lo que se suponía que sería una guerra de 10 días. De hecho, la guerra ha afectado al Lejano Oriente en múltiples frentes. El impacto principal es la movilización, pues la campaña en Ucrania ha reclutado sobre todo en regiones con escasez de mano de obra, siendo el Lejano Oriente de las más afectadas. Los hombres en edad de trabajar son el grupo demográfico más necesario para sostener cualquier tipo de actividad económica en una región que ya de por sí no encuentra suficientes trabajadores, y aún así han sido movilizados, muertos, heridos o incluso han huido para evitar el servicio militar obligatorio. La guerra ha afectado el presupuesto, ya que el gasto en defensa de Rusia ha desplazado otras áreas, siendo la infraestructura la más afectada. No se construyen carreteras. Los proyectos de expansión ferroviaria que los planificadores rusos discutían en
2023 están detenidos. La red aérea que conecta entre sí a comunidades aisladas del Lejano Oriente y con las regiones occidentales de Rusia se deteriora, pues las sanciones han aislado a la aviación rusa de piezas y experiencia occidentales. A finales de 2023, Rusia propuso originalmente un plan para construir 1.000 aviones para vuelos nacionales e internacionales para el año 2030. Para 2025, el número de aviones construidos era de 13 y el plan fue discretamente archivado. Quizás el factor clave de la pérdida del Lejano Oriente es que los vecinos de Rusia están empezando a transformar la región. Ahora, solo un recordatorio rápido. Si quieres análisis como estos, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Publicamos videos diarios sobre geopolítica y guerra para que sepas lo que ocurre al instante. De regreso al Lejano Oriente. China llevaba años avanzando en la región y la guerra en Ucrania aceleró este proceso drásticamente. Moscú ahora necesita a Pekín mucho más de lo que Pekín necesita a Moscú, y el precio de esa dependencia se está pagando en el Lejano Oriente. Para 2025, se proyecta que la inversión china en el Distrito Federal del Lejano Oriente se acerque a 1 billón de rublos, o alrededor de 13.5 mil millones de dólares. El volumen comercial entre el territorio de Jabárovsk y China creció en 5.5 millones de toneladas en 2024 y aumentó otro 36% solo en los primeros 6 meses de 2025. China está absorbiendo esencialmente toda la economía del Lejano Oriente, canalizando hacia sí misma lo que debería ser comercio interfederativo. Pero hay un factor aún más importante aquí: la población. Se estima que 500.000 de ciudadanos chinos viven ahora entre Vladivostok y los Urales. El número sigue creciendo, facilitado por acuerdos de exención de visa y acceso preferencial a los propios territorios de desarrollo avanzado de Rusia, las zonas económicas que Moscú creó para atraer inversión y retener población, que han resultado ser más efectivas para atraer trabajadores chinos que para retener a los rusos. En varias ciudades y localidades del Lejano Oriente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania reportó la formación de enclaves casi sin rusos en la fuerza laboral. Recuerda, los rusos que viven en el Lejano Oriente no son originarios de ahí, no eran minorías acostumbradas a Siberia, sino que la Unión Soviética los reubicó allí prometiéndoles mejores sueldos. Culturalmente, se parecen más a la Rusia occidental que la población indígena, y esa población en realidad tiene lazos más cercanos con Mongolia o China, aunque eso no necesariamente la ha hecho más receptiva a la nueva ola de inmigrantes. Puede decirse que el gobierno de China busca lo mismo. Recuerda que antes de 1860, la Manchuria exterior formaba parte de la China de la dinastía Qing, y China realmente no ha olvidado ese pequeño detalle del contexto histórico. En años pasados, China incluso etiquetó ciudades rusas de la región con sus antiguos nombres chinos. Por supuesto, eso no significa que China de repente vaya a invadir para recuperar lo que perdió hace siglo y medio. Tal vez ni siquiera necesite invadir, ya que la población local sufre por las políticas económicas rusas y el trato desigual por la movilización y los intereses en la guerra. Para contrarrestar eso, Rusia decidió usar una táctica poco ortodoxa y posiblemente autodestructiva, reemplazando a los rusos con otro tipo de asiáticos orientales. Para cubrir la escasez de mano de obra en el Lejano Oriente, Moscú ha recurrido a Pyongyang. El acuerdo es sencillo. Más de 15.000 trabajadores norcoreanos llegaron oficialmente a Rusia en 2024 y principios de 2025, y la mayoría de ellos están en el Lejano Oriente, ya que es donde se les necesita y está más cerca de su país de origen. Las estimaciones no oficiales sitúan el número real más cerca de 50.000 para finales de 2025, y las empresas rusas que operan en la región ya han presentado solicitudes para 153.000 contratos laborales norcoreanos adicionales. La demanda no disminuye. Prueba de ello es que muchos norcoreanos consideran sus contratos casi esclavitud, con jornadas de 18 horas y solo 2 días libres al año. La estructura del acuerdo te dice todo sobre quién se está beneficiando. Los trabajadores norcoreanos reciben salarios aproximadamente al nivel mínimo permitido bajo el marco contractual que aplique. La diferencia entre lo que las empresas rusas pagan y lo que esos trabajadores realmente reciben va a Pyongyang, y esa diferencia es una de las fuentes más importantes de divisas para el régimen de Kim Jong-un. Por eso Corea del Norte tiene incentivos para mantener el acuerdo como está y ninguno para renegociar a favor de Moscú. El resultado es que 2 estados con armas nucleares se están afianzando simultáneamente en territorio ruso, usando diferentes instrumentos, pero logrando el mismo resultado estratégico. Una presencia cada vez mayor en una región que Moscú no puede dotar de personal, financiar ni gobernar con su propia población. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania señaló que Moscú financia la guerra con su propio territorio,
en otro intento de ganar y estabilizar internamente lo que Putin mismo desestabilizó. También hay otra dimensión aquí que recibe relativamente poca cobertura en Occidente, en parte porque suena extremo y en parte porque todavía está en una etapa temprana. Las consecuencias políticas dentro de Rusia por el colapso demográfico del Lejano Oriente, ya que la salida de rusos étnicos cambia la composición regional. En ciudades del Lejano Oriente, las poblaciones de chinos y uzbecos igualan a la de rusos. Activistas rusos, incluidos algunos con plataformas organizadas, han comenzado a discutir públicamente el concepto de una Siberia independiente, a veces invocando la frase Estados Unidos de Siberia. Eso empezó como un movimiento artístico y se volvió una identidad política y cultural. Aunque estas conversaciones siguen siendo marginales, considera el contexto más amplio. Putin ha pasado 25 años en el poder, frenando cualquier identidad nacional que no ponga claramente a Rusia por encima de todo, incluso erosionando la independencia de ex-estados soviéticos para mantenerlos ligados a la Federación. La posibilidad de otro movimiento separatista en una región lejana, donde Moscú difícilmente puede intervenir por la distancia y la falta de instituciones e infraestructura, indica que la política interna rusa está al borde del colapso. Por supuesto, los activistas actualmente están dirigiendo sus esfuerzos desde el extranjero, ya que fueron de los primeros en salir de Rusia al inicio de la guerra en Ucrania. Pero si el gobierno de Putin muestra cualquier señal de debilidad, la población local podría empezar a dejar de creer en la propaganda estatal y sumarse. Así que nos queda una zona que rivaliza con los países más grandes del mundo, situada sobre las mayores reservas mundiales de madera, pescado, elementos de tierras raras, diamantes, oro y depósitos de hidrocarburos, que limita con China, Japón y Corea del Norte, y que casi toca Alaska a través del estrecho de Bering. Putin no parece lograr que los rusos quieran quedarse ahí, y la población local está siendo reemplazada poco a poco por chinos o coreanos. En el próximo siglo, la riqueza de recursos sin explotar y las implicaciones geopolíticas de la cercanía a otras potencias mundiales serán aún más importantes. La pregunta será, ¿quién estará realmente ahí, manejando la economía, llenando las ciudades, extrayendo los recursos y decidiendo a qué intereses se sirve? Moscú se presenta como una gran potencia, reafirmando el control sobre su extranjero próximo, resistiendo el cerco occidental y proyectando fuerza en Ucrania y más allá. Pero no puede mantener su territorio según la medida más básica de control: retener a su propia gente ahí. Rusia en realidad no va a perder el Lejano Oriente mañana, ni en las próximas elecciones, y no va a haber un levantamiento para separarse de la Federación en el corto plazo. Pero no te equivoques, el Lejano Oriente ruso está, lenta pero constantemente, pasando de una dominancia demográfica rusa a algo diferente. No hay cambios de frontera inminentes. Todas las fuerzas que impulsan el colapso demográfico están impulsando el colapso económico y se perpetúan y se refuerzan entre sí. La realidad sobre el terreno de quien vive ahí, trabaja ahí, construye ahí y se beneficia de los recursos ahí está cambiando, como ha sido durante décadas. Putin lo ve. Los investigadores rusos lo han estado documentando durante una generación. Los programas han fracasado. La guerra lo ha empeorado. Y cada vez es menos probable que la tendencia se revierta. Y el Lejano Oriente es solo el comienzo de los planes de China para Rusia. Para saber más, mira este video. Para estar al tanto de la geopolítica y conflictos globales, activa la campana y suscríbete a The Military Show.